arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Existen formas de la imagen en cine con las que tenemos la ocasión de familiarizarnos, de vincular nuestra percepción, nuestra dimensión perceptiva, nuestra historia con las imágenes, con esa propuesta perceptiva. Siempre se trata de una propuesta perceptiva, pero yo lo que digo de algunos cineastas puntuales es que la percepción deviene tema mismo de la película. O sea, atraviesa el tema, la forma, todo el componente de la película es una propuesta perceptiva ex profeso. Entonces hay que prestar atención de una forma mínimamente narrativa, si es que hay algo de relato, y si no, específicamente perceptiva, solamente, y nos adentramos en universos que nos proponen otras percepciones que tienen que ver con algo que se aleja de las linealidades de las acciones, de la causa y efecto, y todo aquello con lo cual hemos crecido en nuestro vínculo con las imágenes en general, ¿no? Cuando digo hemos crecido, afirmo que hemos crecido universalmente. Es la tendencia a nivel universal. Entonces, hay una sensación, me viene mucho la famosa afirmación de Godard, perdón, no una imagen justa, sino justo una imagen. Y hay cineastas que proponen lo que es justo una imagen, no esa imagen que debería ser justa según un determinado lenguaje, llamado lenguaje cinematográfico, sino justo una imagen. Se llegó a una imagen desde otro lugar, pero es esa imagen y no otra. No hay otra forma de ver esto, que es pensar desde la unidad mínima en cine, que en nuestro caso es el plano, y uno podría pensar que son los componentes que están adentro del plano, los elementos que están adentro del plano, yendo más a lo mínimo, más a lo micro, ¿sí? ¿Por qué no pensar también, y estoy abriendo el juego en función de el realizador que vamos a presentar hoy, ya adelanto que es un realizador, en términos de que un plano tiene una oportunidad de tener un tiempo y no ser meramente informativo? O sea, hay una oportunidad de que ese plano proponga un plano siguiente, o que no lo proponga, o que, digamos, nos vinculen. Sí, su percepción podría ser, o su propuesta podría ser, proponernos degustar ese plano, relajando la espera del siguiente. Por ejemplo, de ahí entran vínculos con las texturas de los rostros, entran vínculos con los espacios, ¿sí? Yendo de una punta a la otra de lo que llamamos la escala de planos. Entonces empiezan a tallar las diferentes percepciones posibles de un plano. Como si pensamos en plano, lo primero o una de las primeras cuestiones que se nos ocurre no es un universo urbano, sino es la naturaleza, quizá la naturaleza intervenida. Tratándose de cine, por supuesto, siempre la naturaleza es intervenida de un modo u otro, aunque sea por una cámara, que es una cámara frente a un follaje, ya es una naturaleza intervenida porque ahí hay un recorte. Eso tiene que ver con algo que surgió ahí, y no surgió desde una creación con mayúscula, sino que surgió. Y ahí hay que arreglárselas con eso. ¿Cómo nos la arreglamos con eso? Con una cámara también. Es la cámara. Es la posibilidad en ese follaje o
en esa vegetación o en ese espacio elegido, de pensar en la muerte, pensar en lo político, y si extendemos el plano lo abrimos más en un sentido imaginario, pensar en nuestro caso, como argentinos, en la región. Y ahí nos extendemos y pensamos en Latinoamérica si queremos pensar en un horizonte o una idea o una identidad, que siempre el término identidad es peligroso, hay que ver cómo se lo toma, latinoamericana. También hay que pensar, si pensamos en cuerpos humanos, en trabajos sobre los cuerpos. Bueno, voy a adelantar algo antes de ir a la presentación oficial del programa, a cargo del señor Martín Loza, a quien ya saludo, que acabo de adelantar un poco con quién vamos a hablar en un rato, en apenas 3 minutos. Se va a tratar de todos estos tópicos que acabo de mencionar, de pensar en unidad mínima, de pensar en una cadencia, de pensar lo político, de pensar Latinoamérica y de pensar los cuerpos. Fíjense qué ambicioso el programa de hoy de Periferias del Cine. Pensamiento no es reflexión. Con el pensamiento adviene lo nuevo, lo intempestivo, el azar. Periferias del cine. Pensamiento y cine, en ese orden. En grandes momentos del cine, el pensamiento entra por la ventana. Lateral. Periférico. Periferias del cine. En Caput. Muy buenas noches, esto es Periferias del Cine, mi nombre es Luis Frank, saludo nuevamente por segunda vez en forma mucho más oficial que hace 2 minutos al señor Martín Loza, operador técnico de este programa en el que no se corta la luz hoy. Bueno, estamos acá pensando todas estas cuestiones que hacen a lo micro de las imágenes. Tratamos de pensar siempre en aspectos formales, y si no pensamos en aspectos formales en algún que otro programa, siempre después volvemos a ese cierto espíritu de nuestro espacio. El realizador que vamos a presentar hoy para charlar un poco de todas estas cuestiones con eje en su propia obra es chileno, nació en Santiago de Chile en 1975, estudió en la Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación UNIAC. En el año 2003 recibió una beca por parte de la Fundación Andrés para la realización de su primer documental titulado Ningún lugar en ninguna parte, donde fue director, guionista y editor, vamos a hablar de montaje también, filmado después de un año de visitas al barrio La Matriz de Valparaíso, siendo presentado el año 2004 en más de 25 festivales internacionales. Arrancó tranca el tipo, vamos a decirlo. Tras una serie de proyectos audiovisuales experimentales, el 2005 realiza el cortometraje Obreras saliendo de la fábrica. Vean este trabajo, por favor. Esta nota al pie es importante. Y ahora vamos a hablar con él de dónde lo podemos ver, porque lo podemos ver en este momento. Acá cuenta la historia de 4 mujeres trabajadoras de una fábrica que se encuentran por azar y organizan un viaje a la playa. Es muy importante el trabajo sobre los cuerpos de las mujeres, ya que hablábamos del trabajo sobre los cuerpos. Bueno. Seleccionado en más de 50 festivales, premiado también en más de un lugar. Abrevió un poco, en el año 2007 estrena su documental El tiempo que se queda, filmado en el interior de un hospital psiquiátrico, el Hospital Psiquiátrico de Santiago, premiada como mejor película cine del futuro en el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente en el Bafisi. Luego estrenaría al año siguiente su primer largo de ficción y su obra más reconocida de su filmografía, Otra Gema, fue la primera película que vi de él, El cielo, la tierra, la lluvia. Es más, le digo yo antes la llamaba El cielo, la tierra, la lluvia, y no sé si, hasta el día de hoy no sé si es el cielo, la tierra, coma, la lluvia y la lluvia.
¿Sí? No lo sé. O sea, hasta el día primero que esas pavaditas que uno dice, ¿cómo era? Son pequeñas pavaditas que los vamos a tener que desandar hoy, por supuesto. Muy reconocida esta película. Son 4 personajes. Sus tiempos en el sur de Chile. Película reconocida por el premio FIPRESI en el Festival Internacional de Cine de Rotterdam en el 2008 e internacionalmente en diversos festivales de cine, ¿sí? En el 2011, su segundo largometraje de ficción, Verano, una película sobre el verano precisamente y sobre el estado anímico, dice, de sus múltiples personajes. Y acá vamos a nombrar 4 documentales: Ver y Escuchar, del 2013, 11 habitaciones en Antártica del mismo año, El viento sabe que vuelvo a casa, del 2016, y Contra todos los males del mundo, del 2017. Bien, después, tercer largometraje de ficción, gran obra, donde acá digo un poco de autobombo, me lo permito. Yo escribí un texto sobre esta gran película de él, Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. El texto mío lo pueden encontrar en la página Hacerse la Crítica, se llama La vida, sobre 2 mujeres y una enfermedad. Vamos a pensar un poco en el tema de la muerte aquí. Y acaba de estrenar una película en nuestro país, en Argentina, que se llama Cuando las nubes esconden la sombra, una gran obra del 2024, del año pasado, que sigue toda esta línea de lo que venía anunciándoles en la presentación del programa. Y hay algo que no mencioné, que es muy interesante en su cine, que es un trabajo sobre las dimensiones de lo virtual. De todo esto, fíjense, tenemos 40 minutos para hablar con el señor José Luis Torres Leiva. ¿Cómo está, José Luis? Luis Frank te saluda. Muy bien, Luis. Muchas gracias por esta invitación. El volumen tuyo está bajo. No sé si es tu volumen o es el de... perdón. No, soy yo que no me puse los auriculares. También. A ver, espera, me tengo que sacar el sombrero. Esto es un laburo esto. A ver ahora. ¿Qué tal, Luis? Ahora sí, ahora sí. El del problema era yo. ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien, muchas gracias. Muy contento con esta invitación. Bueno. Un gusto tenerte en el programa. Vos escuchaste el editorial, es un editorial que yo siempre tomé la decisión en los últimos tiempos de que sea totalmente improvisado con algunas ideas previas, ¿sí? Y nada, me gustaría saber si cada tanto juego con quien está invitado al programa, cada tanto si amerita, si completaría con algo esto que yo dije, ¿no? Todo esto que yo dije, o diría, no, nada que ver lo que vos dijiste, estás habilitado para eso también, así que bueno, te escuchamos. No, me pareció muy bien. Creo que algo que para mí ha sido importante también como a lo largo de todos estos años como de tener la oportunidad de hacer películas, es que también, por ejemplo, he seguido haciendo cortometrajes, que yo creo que eso también para mí ha sido como relevante, como no solamente como en el primer periodo, que es como lo que siempre se suele como como hacer un corto después de ir a un largo y todo, como a mí me interesa mucho el formato de cortometraje, entonces es algo a lo que vuelvo siempre, independiente si ya he hecho como anteriormente como cortometraje. Creo que es un formato como muy de por sí como eh, donde se puede experimentar mucho y que también como que tiene como su propio lenguaje y su propia propuesta con respecto a lo narrativo, y también como una exploración como en lo audiovisual, que siempre es como un bonito desafío. Así que podría agregar eso, que en realidad como que he seguido como realizando cortometrajes a lo largo del tiempo, ¿no? Bien, entonces aprovecho esto que decís para preguntarte directamente en qué distinguirías, si uno tuviera que hacer más o menos 2 columnas, no siendo tan taxativo, ¿en qué distinguirías las virtudes del cortometraje o a qué habilita el cortometraje, el formato cortometraje? Vamos a aclarar que cortometraje se considera una obra fílmica hasta media hora, hasta digamos 29 minutos con 59 segundos exactamente, ¿sí? Después de ahí empieza a ser mediometraje hasta 59 con 59 y de ahí en más largometraje, de 1 hora en adelante. Ahora, el cortometraje es hasta media hora.
¿Qué características o qué posibilidades da el cortometraje? A mí se me ocurre en principio, te tiro un disparador si te parece, que el formato de cortometraje de algún modo tiene una complejidad mayor en el aspecto de cómo condensar más todavía una idea que un largo te permite a lo mejor extenderte y entonces tenés más tiempo, como si tuvieras más aire, se podría decir, ¿no? Como para hacer las cosas. Pero un cortometraje te acota más. Sí, pero precisamente yo creo que es como encontrar eso que uno quiere decir a través también como de lo esencial, con respecto como a la historia, con respecto como a una situación en particular, Ujú. incluso como a través del tiempo. Yo creo que la concepción del tiempo también como en un cortometraje es como muy desafiante y muy también como tiene muchas posibilidades por lo mismo. Que puede ser como, no sé, hacer un cortometraje que condense como un tiempo real, como a tiempo real, o varios años, por ejemplo, como en 10 minutos, no sé, y cómo contar eso en ese tiempo, precisamente, cómo idear también como esa historia en tan poco tiempo, por lo mismo. Y yo creo que ahí como que uno siente también como el gran desafío y también como el gran potencial que tiene como la imagen, el sonido, como todos los elementos, las herramientas cinematográficas para poder contar una historia. Y creo que es un buen ejercicio como para darse cuenta de eso, que muchas veces en un largo, eh, no sé, porque en 90 minutos tienes un tiempo para contar como una historia en ese aspecto, ¿cómo puedes contar algo como en 10 minutos, en 5 minutos? Hay cortometrajes que duran un minuto y como que son muy impresionantes, como en un minuto logran contar una historia muy compleja, como a través también de estas herramientas cinematográficas. Y ahí uno entiende también como el potencial que tiene. Ujú. En ese sentido, cuanto más corto, más complejo se hace, pues más tenés que condensar la idea. Absolutamente. Sí, y ahí hay grandes cortos, hay un festival, de hecho, de cine de cortometrajes de un minuto, Ujú. y hay unos trabajos muy impresionantes al respecto. Creo que es un formato que siempre es un bonito desafío como volver constantemente a eso. Creo que también se piensa como que si un cineasta ya ha hecho un largo, como que no vuelva al corto. Y yo creo Claro. que es interesante como seguir explorando por ahí. Hay muchos cineastas que obviamente como que han explorado toda el documental, la ficción, no sé, el cortometraje, Ujú. eh, y creo que aporta también como una enseñanza también como que es infinita con respecto como al cine. Sí, es interesante lo que decís porque no necesariamente el cortometraje es el camino previo al largometraje, como si el fin último fuese el largometraje. ¿Sí? No Claro. necesariamente. Entonces, cada uno tiene su modo de producción, su modo de poder pensarse, problematizarse. Yo pertenecí a la comisión del Festival Uncipar de cortometrajes, estuve unos años y recuerdo que reflexionábamos mucho sobre estas cuestiones, ¿no? Cómo había cineastas que sí, después este, pasaron al largometraje y no volvieron al cortometraje, pero hay cineastas que sí, digamos, siguen trabajando, trabajaban y siguen trabajando, produciendo cortometrajes, y ese es el formato, su lugar, digamos, su lugar de imagen en el mundo, llamémoslo así, ¿no? Un poco más, en forma más general. Pero es así. Es interesante lo que decía sobre el plano, ya que pensábamos antes un poco en voz alta esta cuestión de la unidad mínima. Un plano, inclusive un plano que no corta, puede brindar una dimensión del tiempo que no es ese tiempo del aquí a ahora, sino que es un tiempo que atraviesa ese aquí a ahora para proyectar una dimensión virtual. Vos te ocupás mucho de eso, pero sin marcarlo, a mi entender, en modo grueso. Digamos, se pasó de tal época a tal época acá, sino si es como una cadencia que da a percibir algo que podemos llamar, de modo también muy general, un factor tiempo, ¿sí?
ahí entra tanto lo que Deleuze llama la imagen-afección como también las dimensiones de lo virtual, ¿no? Esta coalescencia de tiempos y el cuestionamiento del espacio. ¿Será ese espacio realmente? ¿Mm? ¿Cómo pensás Claro. todas estas cuestiones? ¿Esto lo vas concibiendo? Digo, yo especulo, digamos, que todo esto está en tu subjetividad cuando trabajás, pero digo, la pregunta que te hago es, ¿esto es un poco el efecto de una obra que pensás un poco más instintivamente o se convierte en una especie de plan preconcebido, los pensamientos sobre lo virtual que siempre encuentro en tu obra? Sí, creo que el tiempo en el cine, el tiempo cinematográfico es algo que siempre me ha llamado la atención, como desde los Mm. primeros trabajos y a lo largo de las películas que he podido realizar, como que había una exploración y una aproximación con respecto como al trabajo de ese tiempo. Eh, Porque también creo que un poco como, no sé, últimamente como que ha habido una fusión también como en el documental con la ficción, como que no hay como un límite en ese sentido, que permite también como aproximarse como para contar una historia, trabajando también como desde la realidad, como de ese tiempo como de la realidad. Y es algo que, por ejemplo, cuando yo lo descubrí como siendo como un espectador de cine, que sigo siendo, que ha sido muy importante para mí, eh, es algo que siempre me ha fascinado, como de trabajar. Me acuerdo que, claro, siendo estudiante, bueno, uno ve como en las películas que siempre uno se encuentra como en esa época, como las de Tarkovsky, no sé, como que tienen como esa exploración de tiempo, eh, que por ejemplo, una película que a mí me impactó mucho de Tarkovsky es El Espejo, Me imaginé que que ibas ahí, no sé por qué, pero me imaginé que ibas a esa. es una película que yo creo que tiene un tiempo muy personal también, Ujú, porque es una película que habla sobre sentimientos muy propios de Tarkovsky, como biográficos de su ujú. vida y de sus sentimientos, pero que como película en sí tiene un orden muy personal de cómo mostrarlo. Entonces, en realidad uno como espectador entra en esa película desde un lugar, no desde una lógica como entender la historia como de principio a fin, sino que es como dejarse llevar por algo que de repente como que es difícil también como de concretizar con respecto como a ciertas ideas, sentimientos, que el cine es capaz de mostrarlo a través de las imágenes y el sonido. Entonces, cuando yo vi El Espejo me impresionó mucho eso, como el recuerdo también, los recuerdos, los sentimientos, el presente, eh, trabajaba todo bajo una línea muy personal, donde uno no, como espectador, no se cuestiona como esto pertenece al pasado, esto pasó realmente, esto, sino que se deja llevar por lo que te va produciendo la película en sí. Es Entonces interesante. creo, Es interesante esto claro, claro, de no pensar, de no sí, demandarle a la imagen algo que la imagen no está suministrando, sino que está suministrando otra cosa, ¿no? Los tiempos son coalescentes, pasado, presente, futuro, digamos, eso es lo virtual, ¿sí? Hay una coalescencia ahí absolutamente, indiscernible, o sea, lo indiscernible se debe sostener como tal. Eh, absolutamente. y en el espejo aparece algo que está muy presente en tu cine, que es la idea de naturaleza, ¿no? La vegetación está, pero está también intervenida porque está esa casa está esa casa que se incendia, está la otra casa que es la del matrimonio, ¿sí? Sí, O sea, y tenemos esa casa como espacio que se cuestiona la casa como tal. Ten en cuenta que, te recordás, por supuesto, llueve adentro, por ejemplo, sí, llueve adentro de la casa, ¿sí? Entonces, en un aquí y ahora actual, eso no sería dable, pero digamos, en una dimensión de lo virtual, eso se proyecta como un devenir. Entonces, ¿qué pasa? No puede sino alguien que está atento, como tu cámara, como tu pensamiento hecho cámara, o la cámara hecho pensamiento, en realidad es al revés el término. Em, digamos, pensarse un poco, uno lo quiera o no, como
heredero de esa tradición. No sé si es que podemos pensar en una tradición Tarkovsky, o porque Tarkovsky tuvo varios, digamos. Sokurov también se considera seguidor de Tarkovsky, digamos. Hay muchos que mencionan a Tarkovsky y el mundo de Tarkovsky está por ahí, de algún modo, aunque no sea literalmente eso. Tarkovsky, a mi entender, en la película El Espejo, voy a utilizar un término que me dijo alguien una vez que es fantástico, yo lo uso seguido, que grita más el procedimiento. Claro, ¿Sí? absolutamente. ¿Qué es Sí. qué es lo que haces vos? Vos acariciás con el procedimiento, esto hay que decirlo, ¿sí? Vos trabajás mucho más el tema de la cadencia, el tiempo, o la coalescencia de tiempo se va decantando, y va apareciendo algo ahí que es una dimensión de lo poético, no lírico, ¿sí? Pero que es una dimensión poética trasladada al plano, ¿sí? ¿Hay un plan preconcebido en vos para todo esto o, digamos, esto va surgiendo a partir de una idea y esa idea se filma y ahí surgen, o es una mezcla? En general es una mezcla. Generalmente sí, pero también últimamente como que hay mucho también como de dejarse llevar por el azar, porque ya hay una idea con respecto como a cómo enfrentar esa realidad o esa historia, que se trabaja. Además he podido trabajar como casi con el mismo equipo en casi siempre, Ujú. sobre todo en las últimas películas. Entonces ya hay algo ahí como de ese trabajo colectivo que se viene arrastrando también como de esos trabajos anteriores. Y ya hay algo que es muy bonito que me ha pasado como con esta última película, pero también con las últimas en realidad, que tiene que ver con aceptar con un poco como la misma realidad de lo que está frente a cámara, como en el presente. Por mucho de que esté escrito, por mucho de que esté también como pensado de esa forma, es como encontrar cómo registrar esa realidad, ya sea como algo muy mínimo, como un gesto o algo como que se presente como en la imagen, o la misma situación en sí. Y creo que esta última película, Cuando las nubes esconden la sombra, hay mucho de eso también. Y por ende es como que eso necesita también como un equipo, tanto como detrás y delante de cámara, que permita eso. Y he tenido la suerte como de trabajar con personas que entran como en esa propuesta y, y se logra traspasar también como algo que está más allá como de lo pensado, como en un comienzo como de la película. Ujú. En este caso, como el trabajo con María Elche, que es la protagonista de la película, fue bien fundamental también por lo mismo. No solamente porque ella también es directora, sino que también más allá como del papel que estaba interpretando, que tenía mucho de ella también, está también como esta idea de dejarse llevar por el aquí y ahora, y registrar eso, permitir como el registro como de eso. Ujú. Entonces creo que eso para mí es como muy hermoso también como de ver en el proceso y de ir armando como la película en base como a esa dimensión. Eh, y en el último tiempo como que hay mucho de eso como al menos en las tres últimos largometrajes que he podido realizar, hay mucho como de esa forma también como de aproximarse al cine. Bien. Bueno, ya que me torciste el brazo y empezaste por la última, yo quería llegar a la última. No, Ah, te perdón. empezaba, pero no importa. Me dejo llevar por el invitado. ¿Qué te estás tomando? ¿Un whiskacho? ¿Whisky es? No, agua. Ah, No, 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 no. parecía whisky. Bueno, este, te digo que mi percepción del material, este, es que primero, eh, creo que la cámara tuya en Cuando las nubes se esconden en la sombra, es son los mejores primeros planos de María Alche. ¿Qué quiero decir con esto? No mejores porque son los más bonitos, sino las que más captan una esencia del rostro de ella. ¿Mm? Eh, Ella ya tiene trabajos como actriz y yo no he visto una cámara este,
que llegue a ese lugar de la expresividad de ella. Y te pongo una escena puntual. El primer plano, porque tenemos sendos primeros planos de ella en la película, muchos, ¿sí? Y el primero es de los más fantásticos, que está fragmentado y fusionado en un fundido encadenado con el plano general, ¿sí? Eso ya, ese comienzo ya, digo, ya está, ya apaguen todo, pues ya me voy, ya tengo suficiente, ya estoy empachado. Pero llego a un plano que digo, cómo se explotó acá la expresividad de ella, que es el momento donde ella disfruta, la vemos disfrutar especialmente cuando está dando una clase de teatro. Sí. Ese primer plano es inolvidable, a mi entender. Si alguien ve la película y presta atención a ese momento, le pido que preste atención a ese momento. Es un momento que, corregime si me equivoco, que el rostro de ella disfruta especialmente. Sí. Sí, absolutamente. Era una escena que no estaba pensada en el guión. Por ejemplo, ese es un buen ejemplo como con respecto como a esto que te hablaba anteriormente. Uh-huh, Porque es una escena que no estaba en el guión, estaba uh-huh, escrito como un poco como algo referente como ahí en un colegio, pero uh-huh, nunca encontramos como esa escena específica que estaba escrita. Y finalmente se dio esto de que había un taller de teatro en el colegio de Puerto Williams y, decidimos un poco como también por propuesta de María que ella iba a dar un taller ahí con los alumnos de teatro, porque ellos tenían una obra que estaban montando, escrita por ellos mismos. Entonces registramos ese taller de ella. De hecho, estuvimos toda una tarde registrando, puramente documental. Ahí es María Alché como realmente haciendo este taller y como como el registro docente y, digamos, es una propuesta teatral de ella, digamos. de Es ella, una sí, propuesta de sí. ejercicio de ella. De ella, que lo hizo como lo hablamos el día anterior, después ella como armó como esta propuesta y nosotros después fuimos a registrar solamente eso. Lo grabamos con 2 cámaras y todo como... Y había algo obviamente como de lo espontáneo, como de lo que le sucedía, pero también esto de que, eso que dices tú, como esta expresividad como de ella, como muy genuina y también como muy distinta como la energía que tenía también como en la película. Ujú, Y como que y decidimos ponerla en la película en un momento como clave en donde ella empieza también como a conectar consigo misma. ujú. Y creo que eso, eh, ese disfrute de ella como haciendo como esa clase, servía mucho como para el cambio que venía como después también al respecto como en la película. Entonces, claro, como todo esto... todo lo que ocurre ahí realmente es como algo que ella estaba viviendo junto a esos alumnos eh, y era puramente documental, por lo mismo, como no había nada como preconcebido ni escrito ni nada, es como era el registro de ese taller que ella dictó. Entonces, corroboro una vez más que esto que suelo decir, ¿no? Que lo más importante, que creo que cuanto más virgen entremos en una película, mejor. Y si yo no sé si eso es ficción y documental, mejor. O sea, ¿por qué? Porque me lleva a mí a creerle a todo como una unidad. No Por supuesto, separar, esto es esto, lo otro es lo otro, esto es ficción, esto es documental. Esto me aleja del contrato con el material. ¿Sí? Si yo me hago tantas preguntas que erosionan mi vínculo, ¿sí? De algún modo. Entonces, entonces digo, bueno, esto tiene que ver con una verdad del material. ¿Sí? Aparte, María Alche, el nombre es María, es una alter ego de sí misma, podríamos decir. ¿Sí? Y una vez más, conecto con otro tema, tiene que ver con una recurrencia en tus imágenes, que es la cuestión de la muerte. ¿Sí? La sí, muerte, como yo digo, como vida, en realidad, ¿sí? Como una proyección hacia la sí. vida, no como pulsión de muerte, ¿sí? Porque bueno, mi lectura de tus imágenes es esa, ¿no? Y de, digamos, tu construcción de relato también. ¿Quién se muere, por ejemplo, en una película tuya, le das el tiempo para que se despida de algún modo, ¿sí? O sea, Sí, está sí, sí, esa sí. amabilidad, digamos, esa relación con ese cuerpo que se está yendo, ¿sí? No hay algo intempestivo en ese sentido, y si lo hay, digamos, para los espectadores hay un puente. Bueno, te escuchamos pensar un poco más esto. Sí, que siento que también es un proceso de transformación en todos los sentidos, sobre Ujú, todo para los que quedan.
y que indudablemente como que provoca una marca de vida en muchos aspectos, como en muchos niveles. Como que también creo que implica un detenimiento con respecto como al momento en que uno está, sea cual sea el momento, que te hace pensar sobre tu propia vida, por lo mismo. Entonces, ese momento que creo que provoca la muerte de alguien cercano, de un ser querido, no sé, como eh, provoca esa reflexión y provoca como ese detenimiento y provoca también como eh, como este momento también como de apreciar como ese presente. Y para mí eso es como muy interesante y como poco también como explorado porque es muy misterioso también, como de cómo mostrarlo. Ujú, Para mí, por ejemplo, aparte como de la experiencia personal con respecto como al tema, hay una película que a mí cuando la vi hace mucho tiempo me impresionó mucho como con respecto a cómo reflexiona eso, que es una película de Maurice Pialat que se llama La boca abierta, ujú. que es una película de una familia que se ve enfrentado como a la muerte de la madre de esta familia por un cáncer. Y uno comienza la película como a ella le detectan como un cáncer y es todo el proceso de esta mujer y de su familia, de su esposo, de los hijos que ya son grandes, de las parejas, de la pareja de uno de los hijos, que están como no en un buen momento y como un poco también esta muerte va provocando también una reflexión sobre las relaciones humanas. Más allá como del tema de por sí, como de que ella se va a morir inevitablemente. Entonces ese proceso en paralelo, como la película no se concentra solamente en eso, sino que también en lo que le va pasando como a esta familia y personas que de alguna u otra manera están conectadas como a esa familia. Y lo que provoca, por ejemplo, en la relación como de esta pareja, que es una pareja que está como en conflicto, y como el tema de la muerte de esta mujer hace pensar también como su propia relación, por lo mismo, sobre la soledad, sobre la oportunidad también como una nueva vida, no sé, de reflexionar como, ¿qué estoy haciendo yo en mi vida como en el momento en que me toca también como enfrentarme como a eso? Ujú. Y creo que esta película de Piedad a mí me impresionó mucho por eso, porque cómo sigue el proceso también como de un montón de personas afectadas como por el tema. Y claro, no es una película sobre el fin de algo, sino que es una película que habla sobre también como este proceso de las relaciones personales eh, y la transformación de eso. Claro. Eh, En el sentido de la temática que mencionas, que también que está en tu obra, yo pienso a Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, a claro, esta última película como complementarias. sí, En tanto y en cuanto una tiene que ver con un duelo todavía con el personaje en vida hasta que muere, y acá tiene que ver con el duelo de alguien que ya se fue hace un tiempo. ¿M? sí, Entonces, hay como, de algún modo, si estamos hablando de duelo, estamos hablando de un proceso posible, de una liberación posible. Porque el duelo tiene claro, que ver con una liberación, el salir de ese estado de alienación, que es quedarse prendido, pegado a ese ser que falleció, ¿m? O el vínculo con ese ser que falleció. Entonces, es muy interesante, bueno, vos me permito, si me permitís, ¿no? Vos escribiste algo muy cortito para la proyección en la Lugones, acá sí, en el Teatro San Martín. Este, Vos hablas de que es una historia de una transformación personal y colectiva, íntima y universal. Es muy interesante esto, que no pensamos todavía al aire. Lo colectivo y lo universal. La problemática es universal, la cuestión de los duelos es universal, aunque las distintas culturas se toman la muerte de distinto modo, ¿sí? Pero la muerte es la muerte de algún modo, de una forma u otra, ¿sí? Entonces hay algo de carácter colectivo. ¿Dónde está lo colectivo? Que eso me interesa pensarlo con vos al aire. ¿Dónde estaría la cuestión de lo colectivo? sí, yo creo que a mí me pasó, por ejemplo, cuando fallecieron mis padres, que un Ujú. poco fue durante el proceso de esta película, Mm. eh,
que claro, uno se llega a ese momento, a enfrentar ese momento y uno queda como removido, obviamente, como en todos los sentidos. eh, y un poco como el duelo como de ese momento, que fue muy difícil, fue como a través también como del conversar con muchas personas, personas que incluso yo, durante la película, por ejemplo, que mi madre falleció antes de hacer la película, cómo salía como este tema como de la muerte sin proponérselo, eh, y cómo un poco también como las experiencias de los demás eh, aportaban también como un entendimiento que en ese momento es muy difícil de percibirlo o de estar como conscientes como de eso. Y ahí uno se da cuenta como estas personas de repente como un poco anónimamente, a través también como eh, de la experiencia como colectiva, van aportando como a tu propio proceso, de una forma muy personal, obviamente, como que cada uno lo vive de una forma como muy propia. Y para mí fue muy importante eso, o sea, como este tema iba saliendo y como que quizás como antes sí estaba como presente, pero uno no tiene tanta conciencia como de eso. Eh, y como eso te va ayudando a ti también a entender un poco más también como ese proceso. Y para mí fue fundamental. Y cuando terminé la película falleció mi padre y también como mostrar la película y hablar sobre eso y como en distintos lugares, no sé cómo, no se ha podido mostrar la película, eh, creo que es muy significativo como ese proceso como de duelo, que es muy personal, pero a la vez como el hecho de como conectar con otras personas bajo esa misma experiencia y por muy distintas que hayan sido, produce como esa unidad también como de entendimiento y que tiene que ver como con algo muy, muy humano, por lo mismo, a lo que todos nos vamos como a enfrentar, Sí. tarde o temprano. Y también te hace reflexionar sobre tu propia vida, más allá como de tu propia Es que muerte. es lo mismo, de algún modo estamos hablando, cuando yo daba el ejemplo de la Absolutamente, vegetación, es la vida y la muerte, es las dos cosas. absolutamente. Entonces, uno creo que va teniendo más conciencia de eso en ese aspecto. ¿Sabes por qué me parece que estás tomando whisky y no agua? No, no es que estás tomando whisky, te creo que estás tomando agua. Porque tenés la marcación actoral de alguien que está tomando whisky, que se lo toma Ah, así, digo, que se tira para atrás medio. Entonces, cuando te veo por la cama, digo, este está mandando un whisky, pero tremendo. Digo, con razón sale tan bien esto. Digo, no, es solo agua. no, no, es agua, ya sé, pero la marcación actoral es de whisky, Sí. sabelo. Bueno, vos sabés que, una cuestión, con respecto a los planos generales, extiendo, abro el plano y digo, em, te dio ideas el hecho de que esta película fuera en Puerto Williams. ¿Cómo fue la elección del espacio? Pues el espacio me parece fantástico, la elección de ese espacio. Sí, bueno, fue un lugar que yo conocí en el 2017 por Mm, un taller de cine que fui a dar ahí. ujú. Es muy difícil llegar allá, entonces como que Ah, no fue ah. una oportunidad como muy, muy ¿Dónde es especial para mí. es en el sur? Claro, es antes de la Antártica. Entonces, Ah. uno hace un viaje desde Punta Arenas, en Chile, en barco. Son 30 horas, porque el barco tiene que salir a alta mar, Ujú, porque toda esa costa es muy rocosa, entonces tiene que salir a alta mar y luego volver ahí. Por eso demora tanto también. ujú. Eh, Bajas entonces no es temperaturas, fácil. bajas temperaturas. Además, claro, además, sí. Mm, Mucho viento. mm. Yo fui en pleno invierno además a hacer ese taller, entonces fue nevazón todo el tiempo. Bueno, primero la llegada te recibe ese paisaje impresionante, con los árboles todos doblados, no sé, como de otro mundo, y que también la naturaleza está ahí, en cualquier lugar que tú estés, abres la puerta de tu casa, la ventana de tu casa y te encuentras con este paisaje gigante, como con el mar ahí mismo, no sé, como donde uno puede sentir también la dimensión de lo estrecho que es esa parte como de Chile,
eh, porque bueno, tienes el mar como hacia los dos lados y como que si te paras en un lugar como en una montaña o algo como alto, ves esto muy estrecho. Tienes mar y mar como a los dos lados. Ujú. Y entonces creo que esa sensación como del fin de algo, el fin como de que se está acabando ahí como la tierra, Sí. provoca como una sensación muy especial, como una conexión como con esta naturaleza, pero también como que uno se siente muy, muy pequeñito también como en este lugar. Y el tiempo, por lo mismo, como que es muy distinto. Y no solamente literalmente, porque, no sé, en el verano casi nunca oscurece, solamente baja la luz un poco. Entonces los días son más largos, no sé, y en el invierno es todo lo contrario, es como los días duran, no sé, a las 4 de la tarde, a las 3:30 de la tarde ya está oscuro. Entonces hay otra como percepción del tiempo que creo que provoca como una relación con la naturaleza y como con el espacio, Aparte, como cómo muy especial. acostumbrar el cuerpo, ¿no? A cuando cambia cuando cambia la luz, ¿no? De un Absolutamente. momento a otro del año. Es Sí, bravo. define mucho también como las relaciones personales, como también son muy pocos habitantes, todo el mundo se conoce, Ujú. independiente de como las relaciones que puedan tener, lo que muchos me decían las personas ahí es que si no sé, si tú te peleabas con alguien, sabías que de alguna u otra forma tú ibas a tener que volver a esa persona porque no sé, esa persona vendía como algo que tú necesitabas o sabía algo que tú necesitas como en algún momento. Entonces como que de alguna otra forma como que todos son importantes por lo mismo, como... entonces hay algo ahí también como de la relación humana que es muy distinto, también como de vivir como en una ciudad más grande y todo, como donde uno pasa medio desapercibido. Ujú. Eh, acá hay algo como eh, no con esta idea como de pueblo chico, infierno grande, sino que como esta idea también como de una relación y un tiempo que permite eso. Porque también me acuerdo que cuando íbamos a conversar con las personas para hacer el casting, nosotros decíamos, bueno, serán, no sé, 20 minutos por cada persona y al final terminaba siendo 2 horas por cada uno eh, porque en realidad había como, nos poníamos a hablar de otras cosas y todo, y como no había como un apuro como en ese sentido, como, y se agradecía mucho también, Claro, y eso quizá porque no, tenía también acá, esa complementariedad con con el azar, digamos, de lo que surgía en el momento, quizás sí, era más importante para el casting que lo preconcebido. absolutamente. Mm. Entonces también un poco como con esa idea fuimos también a hacer la película. Ujú. Eh, entonces fue como tener conciencia de eso, o sea, muchas escenas como que estaban improvisadas porque no eran actores profesionales y un poco se interpretaban ellos mismos, Ujú. pero también como entendiendo de que había que, para que eso se produjera, dejar como un tiempo más allá como de, no sé, de grabar 20 minutos o media hora como una escena y extender eso. Claro. Eh, y de ahí como que iba a salir como algo que se iba a utilizar finalmente como en la película. Ujú. Eh, José Luis, sí, te interrumpo porque nos quedan 2 minutitos y quería que me hagas una sí. pequeña semblanza en 2 minutos. Muy ambicioso esto, ya lo dijimos al principio, somos ambiciosos acá. Por un lado, ¿en qué autores de la poesía? Bueno, veo, o sea, en general la poesía y la narrativa son parte de tu obra. Vos lo tenés como autores que sí o sí querés abordar, ¿sí? Yo me acuerdo en Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, estaba presente César Pavese, Alejandra Pizarnik, por supuesto, ¿sí? ¿Cuáles Sí. son, si vos tenés que nombrar 3 o 4 autores nodales como para tu obra, nada, cuáles son los que tienen que estar? Para mí, eh, alguien fundamental como que me ha permitido como entender un poco también como la construcción de las películas, Virginia Woolf. Bien, bien. Ella, bueno, el primer libro que leí de ella es el más famoso, Las olas, Ujú. pero hay un libro de ella que a mí me impresionó mucho que se llama El Faro, eh, que es un libro que yo creo que tiene un juego con el lenguaje que a mí se me hizo muy cinematográfico, también como esta construcción
de un tiempo como extendido como a través del lenguaje Ujú. y que luego es como visto como desde otra perspectiva y que me parecía como un ejercicio muy cinematográfico también, como por lo Claro, mismo. claro. Entonces, para mí fue una escritora como fundamental en el aspecto también como por ejemplo, ella trabaja como con situaciones como muy, sobre todo en sus últimos libros, como muy particulares y a través del lenguaje como que hace todo un juego con respecto como a eso, que en otro libro puede ser un párrafo y ella hace un libro completo como sobre eso. Claro, claro. Eh, entonces, para mí fue fundamental. Y hay un poeta chileno que para mí también ha sido como eh, importantísimo, que se llama Jorge Telier, que fue un poeta del sur de Chile y que también su poesía, yo no antes no era un gran lector de poesía, tampoco creo que lo soy ahora, pero sí, Jorge Telier fue alguien como que me hizo entender la poesía como desde otro lugar, porque él también Bien. trabaja como puntos como muy cotidianos Mm, del día a día y hace como toda una exploración con respecto al lenguaje y la poética muy personal y muy hermoso también, por lo mismo. bien, Eh, bien. eh, y Y con respecto a sí, la cuestión política, o sea, siempre la veo como una cuestión de telón de fondo, ¿no? El tema de la dictadura sí, chilena está presente, la dictadura chilena es la dictadura del Plan Cóndor, el latinoamericana, pensémosla sí. extensivamente a la región, ¿no? El plan para la región. Este, ¿Cómo piensa tu cine? Y te lo pido muy cortito porque ya nos tenemos que ir. Sí. Tanto el periodo dictatorial como, digamos, estos nuevos tiempos que amenazan el planeta, digamos, con los fascismos. Bueno, en nuestro país tenemos claramente un gobierno muy problemático en ese sentido, ¿sí? Especialmente centrado en los tópicos, un tópico fascista fuertes, ¿sí? Entonces, ¿cómo pensás, cómo piensa tu cine, tus imágenes eso? Sí, yo creo que para mí lo político está en lo cotidiano, principalmente. Y creo que a mí me impacta mucho más ver una película que trabaja como desde ese lugar y cómo afecta también como esto, como esa huella o esa cicatriz o ese momento como actual, a través también como del día a día. Porque uno lo puede ver muy concentrado como, por ejemplo, en algo como político, como, no sé, como en una marcha o algo como que puede ser como muy impactante también como de ver, pero como día a día uno está enfrentado como a eso En y el como cotidiano, en el en el cotidiano. cotidiano, Ujú, como ujú. también deja una huella, también como una dictadura, eh, el día a día de eso. Entonces, para mí eso es Esa es la palabra, fundamental. la huella. La La huella, huella. cómo se traslada a la imagen. Las huellas de los tiempos políticos, cómo se traslada a la imagen. José Luis Torres Leiva, muchísimas gracias por haber estado en Periferias del Cine. La idea es que, nada, que vuelvas a estar en un tiempo, ¿sí? Te vamos a convocar Yo nuevamente. feliz. Tenemos que seguir hablando. Siempre nos queda corto, ¿sí? Muchas gracias, Luis, por la invitación. No, por favor. Gracias a vos, y un abrazo. Un abrazo. Bueno, señor Loza, hemos estado hablando con José Luis Torres Leiva, lo hemos disfrutado especialmente. Te agradezco muchísimo la operación técnica y nosotros, con todos les oyentes, nos encontramos la próxima semana con más Periferias del Cine. Hasta la próxima. En Caput